preciosa oportunidad de poder llegar nuevamente hasta sus hogares. We give thanks to our God for allowing us once again the opportunity to come to your homes. Y esperamos que te encuentres bien, que la presencia de Dios te esté bendiciendo en tu vida, en todo lo que hagas. And we hope that you are doing well and that God's presence is blessing you in every area of your life. Vamos a ir a la palabra. We're Y going to head into the Word. Hoy vamos a continuar con nuestro tema sobre las promesas del Señor. And we are continuing today on our topic of God's promises. Y nuestro tema de este día es el cumplimiento de sus And promesas. today's theme is the fulfillment of God's promises. Y vamos a la palabra. Encontramos una preciosa lectura de la Escritura en segunda carta del apóstol Pedro, And en in the scripture in 2 Peter's capítulo 1, versos 3 y 4. chapter 1, verse 3 and 4. Y dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Amén, gloria al Señor. Oremos por la palabra en este Let's día. pray for the word. Padre, bendecimos esta palabra en nuestros corazones. Father, we bless this word in our hearts. Sabemos que tú tienes propósitos para nuestras vidas. We know that you have a purpose for our lives. Quieres que entendamos cuál es tu voluntad. You want us to understand your will. Señor, tu palabra dice que vivimos en un mundo que está lleno de muchas cosas malas. Your word says that this world is full of evil desires. Pero como tú lo dices, Señor, no debemos de hacernos a esas cosas. But as you said, we shouldn't give in to those things. No debemos de prestar nuestro corazón para las cosas malas, We shouldn't give our hearts into those evil sino que things. esperar en tus promesas, But Señor. wait on your Tú promises. traerás bendiciones a tu pueblo, a tu iglesia, a nuestras vidas. You will bring blessings to your people, to our church, to our lives. Y solo nos pides que seamos pacientes y esperemos en ti. And all you ask is for us to keep patient and wait on you. Oramos por cada necesidad, por cada persona. We pray for each need and for Que each tú person. llegues a sus corazones, May Señor. you come to their hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria al Señor. Bueno, hace 8 días comenzábamos este tema. 8 days ago, we started this topic, this theme. Y si hoy es la primera vez que nos sintonizas, If today is the first day that you join us, te invitamos a que vayas hacia atrás, ahí mismo en el link de YouTube, we invite you to go to the YouTube link, y veas los mensajes que están ahí grabados para tu bendición. and you can watch the messages that are there for your blessing. Hace unas semanas comenzamos el tema de las promesas de Dios para nuestras A vidas. few weeks ago, we spoke about God's promises to our lives. Y hablamos de que las promesas del Señor son innumerables. And we talked about how God's promises are innumerable. Hay tantas promesas en la Biblia. There are so many promises in the Hay una Bible. promesa para tu vida. There is a promise for your Hay life. promesas para el mundo entero. There's a promise for the entire Y world. tenemos que confiar en ellas. And we have to trust in those. Dios es un Dios real God is a true God. y Él quiere que confiemos en lo que Él dice acerca de lo que tiene para And nosotros. He wants us to trust Him when He says that He has something for us. Mirábamos cómo Dios ha preparado promesas que son de un bien común, We saw how God prepared promises that are for common good, que todo el mundo las puede recibir. that the whole world can receive. Por them. ejemplo, hablábamos de que el sol, de que la noche, el día, es para bendecirnos. For example, we spoke about how the night and day and
and the sun were for everybody. Dios también ha dejado las estaciones de los años para bendecirnos. God also has left seasons of the year to bless us. Y claro, esta estación de frío es hermosa aquí en la parte donde nosotros vivimos. And of course, this cold season is a blessing for us where we live. Y donde quiera que tú estés, sé que la estación que estás viviendo debe ser muy maravillosa también. And wherever you may be living, I know that the season that you're in right now is also great. También mirábamos de que Dios dejó el arco iris como una promesa para nuestras vidas. We also saw that God left behind the rainbow for us. De que no volvería a destruir la tierra a través de un diluvio como lo hizo en tiempos de Noé. As a promise to us that he would never destroy the world through a flood. Y mirábamos también otra promesa que es maravillosa. And we also saw another promise, Una que aún no hemos visto todavía. one that we yet haven't Y seen. que con la ayuda del Señor, sea que estemos vivos o no estemos, hemos de verla. And with God's help, whether we are alive or not, we will see it. La promesa de su segunda venida. The promise of his second Donde la coming. Biblia dice que todo ojo le verá. Where the Bible says that every eye will see Y him. todos aquellos que hayamos creído en Él, And all those who believed in him resucitaremos de entre los muertos para ver cómo Él viene con gloria y poder en las nubes. will rise up to see how he descends from heavens. Esta promesa aún no está cumplida, That promise hasn't been pero fulfilled yet, está escrita en la palabra. but it is written in the, Y in un the día va a scripture suceder. that one day it will Y come Dios to be. quiere que nosotros confiemos en esas promesas. And God wants us to trust in those promises. Ahora, es algo importante que también confiemos en promesas que Dios nos da personalmente. Now, it's important for us to also trust in the promises that God gives us personally. Y una manera de medir nuestra fe en Dios And one way of measuring our faith in es God cuando esperamos en sus is promesas. when we wait on his promises. Cuando sabemos que Él tiene algo preparado para nuestras Is vidas, when we know that he has something prepared for our lives, que aún no lo miramos that we yet don't see y it. que a veces parece imposible que se dé, And sometimes it just seems impossible porque to see, ese es el trabajo del enemigo, because that's what the Hacer- evildoer's job is, hacernos creer que Dios no va a cumplir sus promesas to make us believe that God will not fulfill his promise, y hacernos actuar antes que sus promesas and lleguen. make us act before God's promises get to us. Y obviamente que eso causa muchos dolores a nuestras vidas. And that obviously causes a lot of pain to our lives. Cuando nos adelantamos a las promesas de Dios. When we jump the gun on God's promises. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. When we want to do things our way, A lo que siempre hemos conocido. to what we know. Y no queremos esperar en lo que no conocemos. And we refuse to wait on what we know, En las cosas que Dios tiene para on the nosotros. things that God has for us. Su palabra dice que las cosas que Él ha preparado son maravillosas para nuestras vidas. His word says that what he has prepared for us is marvelous. Y el apóstol Pablo dice que son cosas que ojo no ha visto ni el oído ha escuchado todavía. And Paul says that these are things that eye has not seen and ear has not heard yet. Yo sé que es difícil esperar en cosas que no conoces. I know that it's difficult to wait on things that you don't know. Yo sé que es difícil escuchar en cosas que nunca has oído hablar de I know ellas. that it's hard to listen to things or wait on things that you've never heard about. Como cuando escuchamos la historia del diluvio, When we hear the story of the flood, la leíamos la semana pasada en Génesis, nos habla en capítulo 6 en adelante de lo que Dios quería hacer con la humanidad. we read it last week on Genesis 6, and it talks to us about what God wanted to do with Pero él humanity. no le pudo creer a Noé cuando a Noé hablaba de un diluvio. But people wouldn't believe Noah when Noah spoke about a ¿Y flood. sabes por qué? And do you know why? Porque nunca había llovido sobre la tierra. Because there had never been rain over that Entonces, land. ¿cómo ellos iban a creer en algo que nunca habían visto? So how could they believe in something that they had never seen? Sin embargo, Noé le creyó a Dios. However, Noah believed God. Y por cerca de 100 años que le duró construir el arca, And for about 100 years that it took for him to build that ark, él estuvo constantemente diciendo a las personas en aquella época, he was constantly telling those people during those times. un día va a llover. He said to them, one day it's gonna rain. Y si no se arrepienten, ustedes van a morir. And if you don't repent, you're going to die. Entonces les dio la oportunidad de que se acercaran al arca que él estaba construyendo. So he gave them the opportunity to come close to that ark that Pero he la was gente building. no creyó But the people didn't porque believe nunca habían visto llover. because they'd never seen rain. Pero
Obviamente, como la palabra dice, llegó el día But obviously, like the word says, the day came donde se abrieron las fuentes de las aguas de arriba y de abajo, dice la palabra. when the fountain of heaven opened up, Y todas las personas que no creyeron en él and all people who didn't believe in him, murieron ahogadas. they died drowned. Así que Dios no quiere que te pase eso. So God doesn't want that to Él happen to quiere que you. creas en sus He promesas. wants you to believe Él in quiere his que esperes promises. en él. And he wants you Él to quiere wait on que him. sepas que un día todo lo que miras, He wants you to know that y quizás everything pueda that salir you en este see, momento afuera de tu casa, and maybe right now you can go outside of your o house mira por tu ventana. and look through your window. Todo lo que miras Everything that you no lo see, verás más, you will not see it porque anymore. habrá cielo nuevo, Because there will be a new habrá heaven. tierra nueva, There will be a new earth. donde la palabra dice que morará la justicia de Dios. Where the word says that the justice of God will live. Y esas son las promesas en que nosotros debemos de confiar. Those are the promises that we should be trusting in. Pero ¿cómo confiar en algo que no vemos o no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos está? But how do we trust in something that we don't know how far it is? Si no confiamos en las cosas que Dios nos promete que nos va a dar a nosotros, tal vez en algún tiempo durante nuestras vidas. If we can't even trust in the promises that God makes to us. Y hoy quiero que veas una historia conmigo que es muy maravillosa. And I want you to see a story with me that's Y es marvelous. la historia de un hombre que es muy conocido en la palabra. It's the story of a well-known man in the scripture. Jesús habló de la fe de Abraham. Jesus often spoke about Abraham's faith. Los apóstoles predicaron acerca de la fe de Abraham. The apostles preached about the faith of Y Abraham. nos da una hermosa enseñanza cómo la fe de Abraham puede ayudarnos a todos nosotros a esperar en las promesas de Dios. And there is a beautiful teaching based on Abraham's faith on how we can wait on God's promises. Si no conoces la historia de Abraham en la Biblia, If you don't know the story of Abraham, quiero decirte un poquito acerca de la vida de I Abraham. want to summarize it for you. Abraham era ya un hombre viejo cuando fue llamado por Dios. Abraham was already an old man when he was called by God. Tenía algunos 75 años de edad. He must have been about 75 years old. Dios lo llama porque él quería cumplir una promesa en la vida de Abraham. And God calls him because he wanted to fulfill a promise in Abraham's Dios life. quería formar una nación. He wanted to form a nation. Quería ser un pueblo en donde él pudiese derramar toda su presencia. He wanted to make a people where he could pour down his blessings. Quería ser gente que le buscara con todo su corazón. He wanted to make people seek him with all their heart. Entonces escoge a un hombre And so he chooses a man que seguramente vio su condición y su disposición de corazón. where he probably saw the disposition of his heart. Y Dios dijo, sobre este hombre, sobre los lomos de este hombre, And God said, over this man, voy a poner la responsabilidad de que crea en mí. I'm going to put the responsibility in him to believe in Y me. lo voy a poner como ejemplo para toda la humanidad. And he will be placed as an example to all De humanity. que todo aquel que cree en mí, That everyone who believes todo in aquel me, que espera en mí, everyone who waits on me, aun cuando las condiciones de su cuerpo, de su vida, de las situaciones que mira, even when the situation of their body or however their state may be, no están apropiadas para que se cumpla esa it promesa. is not appropriate for those promises to come to be. Pero si espera But if they wait y si cree, and they believe, las cosas van a suceder. things will happen. Entonces, esta historia nos va a enseñar algo maravilloso. So this story will teach us something so marvelous. A que Dios siempre va a cumplir sus promesas. That God will always fulfill Pero his espera promises. algo de ti. But he wants something from you. Espera algo de mí. He wants something from me. Espera que le crea en Él primeramente He wants us to believe in him y que espere en esas and promesas to wait on his y que promises sea obediente a la voz de Dios. and to be obedient to his voice. Génesis capítulo 12, versículo 1. On Genesis 12, verse 1, Leemos algo que quizás muchas veces lo has leído we read a passage that you probably read many y es times cuando Dios before. llama a Abraham. And this is when God calls Abraham. Dice la palabra, And the word says, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. The Lord has said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Qué bendición lo que Dios le está diciendo a Abraham. What a blessing is this that, Yo creo que cualquiera telling que Abraham. escucha estas palabras de And I- parte de Dios, and I think that anyone who listens to these words tal vez no tomaría la decisión que Abraham tomó tan inmediatamente en su vida. probably wouldn't take the decision that Abram took so fast. Dios le había dado una palabra de bendición a Abraham. God had given Abram a word of blessing. Le había dicho que le haría una nación grande, He had promised that he would make a great nation que le iba a bendecir that would bless him, y que él sería de bendición para todas las generaciones de la and tierra. that he would be a blessing to all the generations of earth. Pero Abraham tenía que creerle a Dios a esa But promesa, Abram had to believe God's promise que Dios le iba a dar una simiente. that God was going to give him a seed, Una simiente que sería poderosa en la tierra a seed that would be so powerful on earth. y que de allí nacería también la promesa del nacimiento de Jesús. And there, the promise of God, of Jesus' birth would be born. Porque Dios había preparado en su visión del desarrollo de la vida del hombre en la tierra, Because God had already prepared the vision of man's life on earth. que él sería bendecido también con la presencia de su Hijo Jesús aquí en la tierra. That he too would be blessed with the presence of his son Jesus Christ on earth. Pero tenía que haber una semilla But there had to be a seed donde Jesús pudiera nacer en esta tierra. where Jesus could be born on this earth. Tenía que haber una genealogía donde él naciera. There had to be a genealogy of where he would birth from. Y de allí escoge a Abraham para que de esa persona, And there he chooses Abram. y no perdamos de mente también que estaba la fe de Sara ahí, And let's not lose sight of Sarah's faith, que tuvo que creer igual que Abraham that she too had to believe just like para Abram, que se pudiera cumplir la so promesa. that God's promise would be Entonces lo fulfilled. primero que Abraham hace, So the first thing that Abram y does, la muestra de que Abraham estaba creyéndole a Dios, and the proof that Abram was believing God, es que Abraham tenía que actuar, was that Abram had to tenía act. que tomar una decisión. He had to make a Y decision. la decisión de Abraham era que tenía que dejar a su padre, And the decision that Abram had to take was to leave his father, dejar a su familia, to leave his family, irse lejos de aquella tierra donde él to vivía. go far away from the land where he lived. Ahora nos preguntamos, y quizás te preguntas por qué, And now the question you might be asking yourself is que no why? podía Dios bendecir a Abraham ahí donde estaba, Couldn't God bless Abram right there where he was? que no lo podía hacer grande en esa nación. Couldn't he make him great in that nation? Claro que Of sí. course he could. Podía Dios hacer todo eso y mucho más. God could do that and even more. Pero Dios quería ver que la vida de Abraham hubiese un mover de un lugar a otro lugar. But God wanted to see that movement in Abram's life from one place to the next. De la conformidad donde él estaba From the comfort of where he was at hacia donde Dios lo iba a llevar. to where God was going to Ahora, take cuando him. leemos la palabra, Now when we read the word, leemos que Dios no le muestra hacia dónde va, we read that God doesn't show him where he's going. no le dice hacia dónde He va. doesn't tell him where he's going. Abraham no tenía un GPS donde guiarse hacia dónde iba. Abram didn't have a GPS to guide him where he No was going. tenía el nombre de una ciudad hacia donde iba a He llegar. didn't even have a name of the city where he was going. Dios simplemente le dice a una tierra que yo te daré. God just tells him, go to the land that I will show you, Sin dirección. with no directions. Ahí tenía que ir Abraham. And that's where Abram had to Y go. Abraham le creyó a Dios. And Abram believed God. Y no solamente le creyó que lo iba a llevar a un lugar físico, Not only did he believe that he was going to take him to a physical place, sino que le creyó que aún su cuerpo ya envejecido but he believed that even with an old body y su esposa también ya envejecida, and his old wife, ya iban a poder procrear hijos. they would be able to procreate children. Eso es como creer que de un árbol de manzanas pueden salir cocos. That's like believing that from an apple tree we can get coconuts. Algo que quizás dices, no puede ser posible. Something that you may say it's just not possible. Y eso es lo que
Dios bendice realmente. But that's what God blesses Cuando truly. tú le crees en las cosas que yo digo son imposibles. When you believe in the things that I say are impossible. Cuando tú dices, esto es imposible que se cumpla en mi vida. When you say this is impossible to become real in my life. Pero estás creyendo en un Dios que todo lo hace posible. But you are believing in a God that El makes Dios que todo everything lo happen. puede. A God that La palabra can do dice que anything. no hay nada imposible para Dios. The word says that there is nothing impossible for God. Así que el primer paso de Abraham fue un paso de obediencia. So the first step that Abraham gave was a Y tal step vez aquí es of donde obedience. tenemos que entrar nosotros en nuestra fe también. And maybe this is where we need to start with our faith as ¿Cuántas well. promesas Dios posiblemente te ha dado en tu vida How many promises has He given you in your life que aún no se han cumplido? that still haven't come to Y be? tú dices, ¿por qué no se han cumplido esas And promesas? you say, why haven't these promises come true? Pregúntate ahora y a través de esta palabra Dios quiere llegar a tu corazón. Ask yourself that question today, and maybe God wants to come to your heart Que today. Dios quiere tres cosas muy importantes en tu vida. God wants 3 important things in your life. Que le creas sin dudar absolutamente nada. To believe Him without doubting, Que te muevas en fe. to move in faith, Que tu caminar sea en fe. that your walk be in faith, Y que mantengas un estado de obediencia. and that you maintain a state of obedience. No es que hoy obedezco por alguna situación, pero mañana vivo en desobediencia. Don't obey today, but then tomorrow live in a lie. Es una obediencia continua la que Dios pide de It's a nosotros. continuous obedience that God asks from Y us. por eso es que Abraham recibió la promesa, And that's why Abraham received the promise, porque él le fue obediente a Dios. because he was obedient Él to God. creyó que Dios lo podía hacer He posible. believed that God could make it happen. Miles de años después de esta historia, Thousands of years after the story, aún después de que Jesús había muerto y resucitado, even after Jesus had died and resurrected, ahora a los apóstoles les correspondía hablar de la fe de Abraham. now it was up to the apostles to speak about Abraham's faith, Porque vivían en un mundo lleno de muchas carencias físicas. because they lived in a world of evil, Y tenían ellos que esperar en Dios. and they had to be waiting on God. Mira, no es fácil creer en Dios cuando todo lo tienes. It isn't easy to believe God when you have everything, Pero cuando no tienes las cosas, and when you don't have things, o cuando ves el mundo contrario a tu vida, when you see that the world is against you, cuando ves todo lo que pasa a tu alrededor, when you see everything that surrounds dices, you, ¿será que Dios realmente tiene promesas para mí? you ask yourself, could it really be that God has promises for Y me? ahí es donde está, donde se activa la fe. And that is where your faith is Y es lo que Dios activated. quiere activar en la vida tuya en este And día. that is what God wants to Es lo activate que in Dios your quiere life today. seguir promoviendo en mi corazón. It's what God wants to continue promoting in De que my le heart. crea a Él. To believe in Him. De que espere en To Él. wait on Him. De que Él lo va a hacer. That He will do it. Romanos capítulo 4. Pablo dedica un capítulo entero a este mover de la fe de Abraham. Romans chapter 4, Paul dedicates a whole chapter to the movement of faith. Y claro, lo pone de ejemplo. And of course, he uses it as an example. Ahora, cuando la escritura te pone a alguien de ejemplo, When the scripture puts somebody as an example, no es solamente para que lo leas y lo mires y digas, oh, qué bien se movía este hombre. it's not just so that you can read it and say, oh, this guy moved very Oh, well. Abraham se movió en fe, bendición para él. Oh, Abraham moved well in faith. God bless him. Ejemplo es que hay algo que podemos aprender de ahí. The examples are so that we can learn from them. Pablo mismo describe, Romanos 15:4, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza han sido Paul escritas. describes on 15:4 that the things that were written for us. Entonces, este ejemplo de Abraham So now this example from Abraham es algo que debemos de seguir. is something that we should follow. Hay mucho que aprender de él. There's so much to learn from him. Recuerda de que Abraham era un hombre viejo. Remember that Abraham was old. La imposibilidad de procrear un hijo ahí estaba en su cuerpo, era evidente. It was evident that it was impossible for him to procreate kids. Él mismo lo sabía. He knew that. Sarai misma lo sabía. Sarah knew that as well. De que no era posible que naciera un hijo de un vientre ya deshecho prácticamente. That it was impossible to give birth
or to hold a child in that uterus that was basically done. It was gone. Yeah, Ya no estaba. it was no longer there. Pero ahí estaba la fe de Abraham. But there was Abraham's faith. Y quiero que leas algunos pasajes conmigo de capítulo 4 de la carta a los Romanos, And I want o you del to libro de read los with me Romanos. on Romans chapter 4. Todo el capítulo es hermoso, The entire chapter is beautiful. pero los versos que quiero leerte son para bendecir tu vida. But the verses that I want to read are to bless your life. Verso 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. What does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Eso es algo que podemos aprender de Abraham aquí, porque él es un ejemplo para nosotros. And that is something that we can learn from Abraham here because he is an example to us. Creerle a Dios Believing in God en estos in tiempos these times a veces parece difícil. sometimes appears to be hard. A veces parece que no va a ceder los problemas en la vida. Sometimes appears that problems will never stop. Continuamente estamos escuchando que las cosas van de mal en peor. We're constantly hearing that things are going from bad to worse. Y entonces preguntamos, ¿será que tendré bendición en mi vida? So we ask ourselves, is it possible to have a blessing in our lives? Y aquí es donde actúa la fe, tu fe, mi fe. And this is where your faith and my faith Que yo le start to creo a act. Dios. That I believe in God. Que yo creo que Dios va a hacer de lo imposible algo posible. I believe that God will make something impossible possible. La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios. The scripture says that Abraham believed Y God. Dios le contó eso como hacerlo un hombre justo a Abraham. And God credited him as being a righteous person. Ahora, de los versículos 13 en adelante, Now from verses 13 and on, Pablo describe la promesa cumplida de Abraham. Paul describes God's promise being fulfilled. Ya realizada la promesa, ¿cómo que sucede? ¿Cómo que pasa todo este mover de fe? A promise that's already fulfilled. How does it happen? This movement of faith. Y lo describe de esta manera. Quiero que vayas conmigo. Versículo 16 de Romanos 4. And I want you to go with me to Romans 4, verse 16. Dice el apóstol Pablo, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the 17. father of us all. Verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Escucha esto, y llama las cosas que no son como si fuesen. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Y eso es lo que entendemos del llamado de Abraham. And this is what we understand from Abraham's calling. No solamente fue llamado para cambiarse de lugar, He wasn't just called to move from place to place, sino para que fuera un ejemplo de lo que es creerle a Dios en verdad. but to be an example of what it is to truly believe God. De que Dios hace de las cosas que no son como que si fuesen. That God calls into being things that were not. En la mente de Abraham era imposible ver una genealogía. In Abraham's mind, it was impossible to see a genealogy. Y sabes algo interesante, cuando leemos en Génesis 12 And when we read Genesis 12 y los capítulos posteriores a and the ese, chapters after that, leemos de que habían pasado ya cerca de 25 años que Abraham había dejado la ciudad de donde él vivía con su padre. we read that about 25 years had passed since he had left the land of his father. Y la promesa aún no se cumplía. And the promise still didn't come to be. Pero Abraham seguía esperando. But Abraham continued waiting. La que se impacientó un poco fue Sarai, The one who became impatient was Sarah. porque ella
dijo, ¿cómo Dios me va a dar un hijo a esta edad? Ya casi cerca de 100 años. So she said, "How is God going to give me a child at my age of about 100 years?" Y tiene una brillante idea And then she has a brilliant idea de darle a su sierva, su concubina, como mujer a Abraham. to give her servant as a woman for Abraham, Y de ahí procrear la simiente. and there to procreate a seed. Esa no era la simiente que Dios le había prometido. But that's not the seed that God had promised. Y a eso le describe Pablo el hijo de la carne. And that's what Paul describes as the son of the flesh. Y a Isaac el hijo de la promesa. And Isaac was described as the son of the promise. Había una diferencia entonces. And so there was a difference. Entonces quiero decirte esto y la palabra nos dice esto. So I want to tell you this, and the scripture also tells Cuando us this. actuamos nosotros sin esperar en Dios, When we act without waiting on God, todo lo que hacemos es en la carne. everything that we do is in the flesh. Y Dios no bendice eso. And God doesn't bless that. Te va a durar la felicidad por un rato, Happiness will last you for a little bit, pero no te va a durar para but siempre. it will not last you forever. ¿Qué es lo que quieres? ¿Lo temporal o lo eterno? What is it that you want? Something temporary or ¿Qué es something lo que forever? busca tu corazón? What does your heart ¿Los seek? bienes de esta vida? The goods of this life? ¿Por los que tú trabajas y te esfuerzas For tanto? what you work for and put effort to? ¿O trabajas por lo que Dios te va a dar para la Or eternidad? do you work towards the thing that God's going to give you for eternity? Jesús nos dijo, trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Jesus told us to work for the food that remains for eternal Por las life. cosas que aún no vemos, que Dios tiene preparadas para ti. For the things that we yet don't see that God has prepared for us. Porque vamos a ver que hay una promesa para la eternidad. Because we know that there is a promise for eternity. Pero tenemos que esperar en Dios. But we need to wait on God. Entonces, la obediencia de Abraham So Abraham's obedience nos enseña teaches us que aún en los momentos más that difíciles, even in the hardest moments, si tú crees en if Dios, you believe in si tú God, esperas en if Dios, you wait in God, Dios se va a mover con poder en tu vida. God will move with power in your life. Termino leyendo los versículos 18 en adelante de Romanos 4. And I finish off by reading verses 18 and 19 Y of dice, Romans 4. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him. Y So que- shall your offspring be. Y quiero que te bendigan estos últimos dos textos. And I want these next two passages to bless you. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto, su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but he was strengthened in his faith and gave glory to God. Aquí hay dos cosas que nos deja un gran mensaje la palabra de Dios. There are two things that the word of God leaves behind for us. No te debilites en tu fe. Do not be weakened in your faith. Cuando nos debilitamos en nuestra fe, When we are weak in our faith, las promesas se alejan de the nosotros. promises tend to leave us. Cuando dudamos de las promesas de Dios, When we doubt on God's promises, la promesa casi desaparece. the promises almost disappear. Entonces, ¿qué aprendemos de Abraham? So what do we learn from Abraham? Pablo dice que Abraham no se debilitó. Paul says that Abraham's faith wasn't weakened. Aun cuando vio su cuerpo casi muerto. Even when he saw that his body was almost dead. Y tiene que entender que si la escritura dice que el cuerpo de Abraham estaba casi muerto, And we need to understand that if the scripture says that Abraham's body was as good as dead, era por causa de su edad. it was because of his age. Todo había cesado de funcionar en su vida. Everything had stopped working in his life. Pero él le creyó a Dios. But he believed God. No dudó, dice la palabra, He did not doubt, the word says. sino que confió en la promesa. Instead, he trusted in the promise. Ahora quiero que notes lo importante en este I texto. want you to note something important in the text.
por el hecho de que él no dudó en la promesa, For the fact that he did not doubt on the promise, dice que le dio gloria a he Dios. gave glory to God. Entonces, cuando tú pones tu fe en acción, So when you put your faith in action, cuando tú esperas y crees en las promesas de Dios, when you wait and you believe in God's promises, estás glorificando al Padre, you are glorifying the Father. estás glorificando al Hijo You're glorifying y the estás Son. glorificando al Espíritu And you are Santo. glorifying the Holy Y es lo Spirit. que Dios quiere de tu vida en este And tiempo. that is what God wants from your No life. dudes de sus Do not promesas. doubt his promises. Él dijo y Él hará. He said and he will do. Lo que ha prometido para tu vida, And what he has promised for lo your que tú life. has leído en la palabra, que es una promesa para tu vida, What you have read in the scripture that is a promise lo to your que, life. lo que alguien te dijo en algún momento, Dios quiere que le diga esta palabra para usted. What somebody told you in a moment, I want you to tell them these Y tú words. dijiste, yo la recibo, yo la tomo, yo la acepto. And you said, I take these words, I receive them, I accept them. Dios la va a cumplir. God will Entonces, fulfill them. espera en sus promesas. So wait on his promises. Porque sus promesas, dice el apóstol Pedro, Because his promises, says son Apostle Peter, maravillosas para nuestras are vidas. wonderful for our lives. Él le llama sus grandísimas He promesas. calls them his great promises. Y es lo que Dios tiene para ti. And that's what God has for you. Grandísimas Great promesas. promises. Dios quiere bendecirte. He wants to bless you. Confía en Él. So trust in him. Espera en Él. Wait on him. No dudes. And do not doubt. Aunque los tiempos sean difíciles, Even when the times are rough, espera en Dios. wait on God. Porque Él es fiel. Because he is faithful. Que Dios bendiga la palabra en tu May corazón. God bless the word in your heart. Y esperamos que poder seguir conectándote contigo a través de este medio. And we hope to continue connecting with you through these means. Y que el Señor bendiga nuestras vidas y nuestras necesidades And también. may God bless our lives and our needs as well. Amén.